Noche de un día muy caluroso acá. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y versículo 4. Y dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que había reverdecido las tablas del pacto. En Apocalipsis capítulo 8, verso 3 dice: otro ángel vino después y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Como iglesia de Cristo necesitamos despertar a la realidad de la necesidad tan grande de buscar a Dios en oración, en adoración, para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos como verdaderos intercesores. Amén. Que podamos clamar en todo tiempo, como dice la palabra, y que se cumpla en nosotros, primera de Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. ¿Por qué? Porque hoy en día es necesario que el altar del incienso esté en nuestras vidas encendido. Sí, Señor. Amén. El altar del incienso era el más alto de todos los altares en el tabernáculo. Fue construido de madera, recubierto de oro, que nos habla de la humanidad y la divinidad de Cristo. Tenía 4 cuernos en cada extremo. 4 es el número de seguridad y el cuerno es figura de autoridad en la Biblia. Hacia 4 puntos cardinales tenía una cornisa o corona de oro en torno de él. La corona habla del Señor Jesucristo como Rey y de la mediación de Cristo como el Rey que está sentado a la diestra de Dios el Padre. En Hebreos capítulo 10, verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces es importante entender que está el Padre, pero está Jesús y estamos nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. También poseía anillos de oro, y esto nos habla de los pactos para orar e interceder. En Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: y busqué entre ellos algún hombre que reconstruyera el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Estos anillos servían para introducir las varas en el que lo iban a portar. La medida de este altar fue duplicada en Ezequiel 41:22, porque aquí dice: el altar de 3 codos de alto y de 2 codos de largo era de madera, así como las esquinas de su superficie, y las paredes eran también de madera. Y me dijo: esta es la mesa
que está delante de Jehová, donde se le llama el altar de madera. Esto nos está indicando que en los tiempos mesiánicos el incienso se duplica y el altar se amplía para que la gloria de la casa postrera sea mayor que la primera. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que como iglesia de Cristo, simbólicamente ese altar de incienso tiene que estar en nosotros. Amén. Amén. Y ese altar de incienso es una vida de adoración, es una vida de intercesión, es una vida de oración. Porque hay una gloria postrera que se va a derramar. Amén. Amén. Nunca es la voluntad de Dios que tú retrocedas. La voluntad de Dios es que tú avances. Pero si Cristo, que tenía la plenitud de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más ustedes y el que les habla necesita orar, necesita adorar, necesita una vida con tiempo de calidad y la experiencia vivencial de la presencia de Dios? Porque, mis amados, es triste, pero hay que decirlo, muchas personas son solo creyentes de nombre, porque ellos van a la iglesia para calmar la conciencia, pero nunca estudian la palabra en su casa. Viven con la prédica que escuchan, yo no sé cómo hacen. No tienen una disciplina de búsqueda cotidiana del Señor. Y para orar y adorar les falta esa disciplina. Y qué tremendo entender que la Biblia dice que usted y yo somos un reino de sacerdotes. Amén. Que por medio de la sangre de Cristo, Apocalipsis dice que somos sacerdotes para nuestro Dios. Y la labor del sacerdocio en los días bíblicos, en los días del tabernáculo del desierto y la ley de Moisés, era hacer mediación a favor de los hombres. Hoy toda la iglesia es llamada a interceder, a orar y a adorar, a traer la presencia. Y es por eso que yo le enseño este pequeño pensamiento esta noche, porque es necesario que usted tenga un altar encendido en su vida. Amén. Porque si el hombre, jefe de familia, tiene el altar encendido en su vida, él va a encender a su esposa y ambos van a encender a sus hijos. Sí, Señor. Y si no hay hombre en esa casa, entonces le toca a la mujer. Porque a veces hay hombres que no buscan a Dios. Y entonces la mujer tiene que tomar ese lugar, no en usurpación, sino en necesidad para la bendición de los hijos. Amén. En Éxodo capítulo 30, verso 1 dice: harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, y será cuadrado. Y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, y su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, y 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter varas con que sea llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Qué tremendo esa simbología, porque la madera representa nuestra humanidad y la cobertura de oro representa la divinidad de Cristo, en Él como tabernáculo viviente, pero en nosotros también como su cuerpo. Este altar estaba colocado detrás del velo, porque la persona que ora no lo hace públicamente, solamente en reuniones programadas, en las congregaciones.
Porque Jesús dijo que el que ora tiene que entrar a su aposento y cierra la puerta. Y ahí se encuentra en el secreto con el Padre. Amén. Así es, amén. Entonces, qué importante entender que está detrás del velo. Lo pondrá delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. ¿Sabe qué significa? Que detrás del velo estaba el arca, la presencia. Era donde Moisés entraba a hablar con Dios. El pueblo estaba el tabernáculo del desierto, la nube descendía. Esa era la indicación para Moisés de que Jehová quería hablar con él. Entonces estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, y delante del arca estaba la mesa del altar. Diga, detrás del velo. Y después, en el lugar santo, habían diferentes elementos, y estaba luego el atrio, y luego la gente estaba afuera. En este cuadro histórico vemos algo profético, porque Moisés tenía que entender que la señal de que la nube había descendido era un llamado para él. Mientras que el pueblo lo que entendía era que la presencia de Dios habitaba con ellos. En este tiempo hay gente que va a entender el llamado de Dios, va a entender las señales que Dios les va a dar, y Dios va a comenzar a llamarlos a esa intimidad para trabajar con ellos. Amén. Amén. Para cambiarlos. Gloria a Dios. Entonces, qué tremendo, porque en este cuadro nos habla de que siempre va a haber gente orando afuera. Esos son los que hay que empujar a reuniones de oración y actividades para que hagan algo. Pero los que son simbolizados en este altar son los que están delante del arca. Son los que habitan en la presencia de Dios, donde se consigue la unción fresca. Amén. En Lucas capítulo 1, verso 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. ¿Por qué? Porque solo los que entienden que son sacerdocio santo son los que van a acudir al llamado de Dios. Porque hay un llamado de Dios en este tiempo. Hoy, que es 13 del octavo mes de este año 25, yo quiero decirle a usted que hay un llamado de Dios para la iglesia. Amén. Y es a entrar en intimidad, a ofrecer ese incienso que es necesario que esté delante del trono de Dios. Como nosotros estamos delante del trono de la gracia en este nuevo pacto, entonces nos toca hacer lo que hacía Aarón como sumo sacerdote cada mañana, cada tarde, y el resto del pueblo no podía entrar, pero los sacerdotes sí podían entrar a ofrecer el sacrificio. El sacrificio era la oración. Porque recuerde que no era solamente consumir las cosas en el altar. Él tenía que mantener el fuego encendido. Entonces, ¿cómo está tu altar delante de Dios? Es una pregunta que debo hacerte y que tú debes de meditar la respuesta. Es una pregunta porque el altar nos habla de la intercesión de Cristo por nosotros. Pero Cristo quiere que nosotros
intercedamos juntamente con Él, sentados en el trono. Amén. No sé si pueden ver el ejemplo. Estaba el arca y estaba este propiciatorio. Está el trono de Dios y está el trono de Cristo. Tienes que estar en Cristo para que tu intercesión sea escuchada, para que tu oración sea oída, para que tu adoración sea recibida. En 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor intercede por nosotros. Gloria a Dios. Pero ahora hay un llamado. Hay un llamado en el Espíritu a despertar a los guerreros, a despertar a los centinelas, a despertar a los atalayas del Señor. Que el pueblo de Dios sea movilizado a un asombroso propósito de oración, intercesión y guerra espiritual, bajo una adoración genuina. Debemos portar siempre el altar del incienso, y eso solo se hace adorando, orando, intercediendo y guerreando, conforme el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo. Amén, Señor. En Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos algún hombre que reconstruyera el muro y que se interpusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, y hice recaer el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor Jehová. Esto nos habla del llamado de Dios urgente a la oración, a la adoración, a la intercesión, para evitar juicios que pueden ser desatados en este tiempo de calamidad, porque vivimos en el tiempo de la calamidad y los dolores de parto de las naciones. Hay que ver las noticias del mundo para entender las situaciones de la naturaleza. Están sucediendo en algunos lugares del mundo inundaciones, y en otros lugares calor extremo, al punto donde las viviendas se queman por la temperatura que hay. En nuestro país, Costa Rica, y usted si me ve de otro lugar, su país necesita intercesores, Señor, amén. necesita adoradores, necesita guerreros, Cierto. necesita un pueblo para evitar juicio. Cristo es el altar del incienso, el aroma que satisface al Padre. Si estamos en Cristo, seremos ese sacerdocio que hará la obra que es necesaria que se haga en este tiempo. Gloria a Dios. Es necesario convocar a cada uno de los que nos ven para que se haga la pregunta: ¿estoy orando? ¿Estoy adorando? ¿Estoy buscando a Dios de la forma que Dios lo anhela, de la forma que Dios lo demanda? Esta noche, mis amados, esta reflexión es una reflexión profética, Amén. porque en 1 de Pedro 2:5 dice: también ustedes son como piedras vivas
con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Esos sacrificios espirituales del sacerdocio santo es la adoración, es la oración, es la intercesión y es la batalla espiritual cuando el Espíritu te lleva a eso. Porque el verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces, qué importante es, mis amados, que entendamos que Dios anda buscando hombres y mujeres, porque hoy es necesario que la iglesia ore por las naciones, ore por el mundo entero, ore por la nación que lo vio nacer y que lo vio crecer, ore para que venga de parte de Dios el derramamiento de las cosas esenciales espirituales que es necesario para que un reino de sacerdotes se levante. Entonces, qué importante entender esto. Y quiero enseñarles un versículo que aparece en Proverbios 28:9 y dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Qué importante entender que hoy en día todo el mundo dice: yo soy hijo de Dios, yo soy aquí, yo soy allá. Pero lo cierto es que la palabra nos enseña que la ley de Dios se debe obedecer. Y en ese momento, cuando Salomón escribe este proverbio, inspirado por el Espíritu de Dios, hablamos de que la Torá tenía 613 leyes. Pero en el pacto de gracia en que estamos hoy día, hay 2 leyes que encierran toda la anunciación profética y toda la Torá, que es amar a Dios con todo y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué es lo que quiero decirle, mi amado hermano que me vea, mi amada hermana que me vea? ¿Por qué mucho pueblo es impedido para orar? Porque no ama a Dios verdaderamente. O porque no ama a su prójimo verdaderamente. Entonces, es importante que recordemos que el Señor Jesucristo nos dio una sola tarea como iglesia. Mateo 28:10: por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero esos discípulos no se hagan si no hay quien vaya. Y para ir se necesita oración, intercesión. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo hay hombres y mujeres que Dios mueve en las naciones de un lugar a otro. Pero eso no es el 100% de la cristiandad. Pero el 100% del pueblo de Dios, sin excepción, se ha sido llamado a orar como sacerdocio santo. Entonces, tienes que estar en Cristo,
Amén. para poder tener la carga o la necesidad de que las personas sean restauradas, sean visitadas. En 1 Timoteo 2:1 dice así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, punto 1, hay un llamado del Espíritu. Hay que volver al lugar secreto. Amén. ¿Cómo va a ser usted como el pueblo? El pueblo que decía, viene la nube, Moisés tiene que ir a hablar con Dios. Pero qué lindo, Dios está con nosotros en este desierto. Qué lindo, Dios nos bendice. Qué lindo, nuestra ropa no envejece, nuestro calzado tampoco. Qué lindo que tenemos necesidad y Dios nos manda carne porque nos manda codornices. Dios nos puso la peña que nos da agua. Su nube nos protege del sol y nos calienta en la noche. Qué lindo es el Señor, porque mucha gente está así. Qué lindo la bendición de Dios, pero no quieren ser como Moisés. Ajá. No quieren ser como Aarón, llamados a entrar hasta el altar del propiciatorio, delante del arca, y permanecer en ese altar ofreciendo incienso. El avivamiento que va a marcar el tiempo para el retorno de Cristo comenzará con personas que entiendan que son real sacerdocio, Sí, Señor. Amén. que son llamados cada día, esto no es cuando siento o cuando quiero, cada día a orar, a interceder. Y que dentro de la intercesión no solamente será la oración en mudo, bendíceme a mí y bendice a mi casa, no. Será la intercesión por gentes que no conoces. Yo recuerdo que cuando yo era joven, recién convertido, en las cadenas de oración, venía el espíritu de intercesión y nos hacía gemir en el espíritu. Pero mientras estabas dando a luz en el espíritu, experimentabas una visión de lugares y personas. Y muchas veces yo oré por personas que no conocía y que llegué a ver entrar a la iglesia donde yo congregaba. Y más tremendo aún, llegué a conocer personas en oración que muchos años después conocí en otro país donde Dios me dio. Aleluya. Qué tremendo es que hay una unción que vuelve a la iglesia. Amén. Esa unción que vuelve es una unción tan poderosa que mi anhelo y mi deseo es que ninguno de ustedes pierda lo que Dios está haciendo. Ya no me atrevo a decir lo que Dios va a hacer, es lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Porque ya comenzó el mover. Gloria a Dios. Y si usted no lo sabía, es hora de que usted vuelva al lugar de oración y que se sacuda cualquier espíritu conformista.
En Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo. Hoy más que nunca necesitamos orar para que sea levantado una generación que vaya y predique el Evangelio. Y por qué no, usted se ha levantado. Amén. Y hay un ejemplo de un hombre que se llama Epafras, que luchaba en oración por las iglesias de Colosas. Diga, Epafras tenía gran solicitud porque las iglesias fueran visitadas por Dios. Esa gran solicitud se puede traducir, como lo traduce la traducción King James, como trabajo duro. En griego es la palabra ponon, que significa como el trabajo de construcción, es decir, la intercesión en Epafras es intercesión, que es trabajo duro. Orar requiere dedicación y sacrificio de nuestra parte. ¿Y cuál era el asunto de Epafras? Que él se preocupaba por los hermanos en las iglesias. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto, porque a veces alguien deja de venir a la iglesia y a usted le da igual. Pues si a usted le da igual cuando alguien se va de la iglesia o no llegó a la iglesia, entonces usted no lo ama. Pongámonos de pie para hacer una oración, porque esto no va a ser tan extenso, pero quiero que entiendan esto como un profeta de Dios que soy, por su gracia. Amén. Yo le digo a usted que hay un llamado, el llamado de Ezequiel 22:30. Dios anda buscando hombres y mujeres que levanten el muro, que se interpongan en la brecha. Y esos hombres y mujeres somos nosotros que estamos aquí hoy, y los que ven esta enseñanza. Padre, yo oro en la autoridad legal de Cristo Jesús y declaro que esta palabra no volverá vacía, que habrán entendidos con oído del Espíritu para atender a este llamado, que las madrugadas serán una vez más apetecibles para los entendidos, que las vigilias, que los ayunos, que el clamor vendrá una vez más por nuestra nación y las naciones. Espíritu Santo, te rogamos, visítanos, sácanos de toda conformidad, sácanos de toda insensibilidad y haznos entender que hay una responsabilidad por esta generación en la que vivimos. Así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.